Hola, ¿te has preguntado qué tipo de retos o dificultades presentarás al momento de retornar a tus clases presenciales en la universidad? Esta es una pregunta muy válida, especialmente en este contexto que vamos avanzando con el proceso de vacunación en las edades más jóvenes, así como el inicio del retorno a la semipresencialidad en algunos colegios de nuestro país. Quédate en este video elaborado por BOEI Perú, donde resolveremos esta pregunta. Comencemos. El factor emocional también puede verse afectado en los estudiantes universitarios, ya que el regreso a clases presenciales puede ocasionar en ellos el miedo al contagio propio o al contagiar a sus propios familiares. Un estudio reciente encontró que estudiantes que no estaban de acuerdo con el retorno a clases conviven mayormente con adultos mayores, lo que aumenta el temor al contagiarse. Por otro lado, esta situación también puede generar en el estudiante una enfermedad mental debido al cambio de rutina, lo que puede agravar la situación o detonarla. Por último, también resulta preocupante la pérdida de familiares que muchos de ellos han sufrido y en algunos casos aún siguen atravesando. Los retos a nivel emocional vienen de la mano con los retos a nivel de la salud. ¿Por qué? Porque el regreso a clases presenciales implica un mayor riesgo de contagio del coronavirus. Es por ello que es importante cumplir los protocolos de salud y de prevención del contagio, tanto en el transporte público, en el ingreso a las universidades, dentro de las mismas universidades, en el campus, en los espacios donde los estudiantes pueden compartir y en las mismas aulas. Pasemos a hablar lo que es el factor social. Dentro del factor social tenemos que los mayores retos que va a tener los universitarios es a la hora de socializar. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los universitarios se han acostumbrado a lo que es la comunicación virtual y las habilidades sociales que quizás ha adquirido dentro de la universidad o dentro del colegio han disminuido. A esto se le suman los protocolos de sanidad. El hecho de tener doble mascarilla y quizás una careta pues puede dificultar poder comunicar. Para el regreso a clases presenciales o clases semipresenciales, el estudiante debe enfrentar muchos retos, y uno de estos es el económico. Es bien sabido que esta pandemia afectó a muchas familias y también afectó a estudiantes, y más aún a estudiantes que dependían 100% económicamente para poder estudiar con tranquilidad. En un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México con respecto al impacto económico de la pandemia a los estudiantes universitarios, se puede destacar que estos estudiantes consideran que los ingresos económicos dentro de sus hogares habían disminuido en relación a cómo se encontraban antes de la pandemia. Esto conlleva a indicar que se han generado gastos extra y como consecuencia estos estudiantes tuvieron que realizar actividades que generaban dinero, cosa que no hacían antes de la pandemia. Esto puede dificultar su regreso a clases presenciales porque se ven obligados a seguir trabajando. No están acostumbrados a llevar clases presenciales y a seguir trabajando. En relación al factor académico, los estudiantes deben readaptarse a las clases presenciales, lo cual implica hacer actividades que antes no hacían. Por ejemplo, actualmente, para asistir a una clase o hacer sus tareas, utilizan dispositivos electrónicos, tales como la tablet, el celular o la laptop. En cambio, en la manera presencial, los estudiantes utilizan un cuaderno para tomar sus anotaciones. Asimismo, también puede presentar dificultad para comunicarse, ya que actualmente se comunican por plataformas virtuales, ya sea Zoom, Meetings, entre otras. En cambio, en la modalidad presencial, pues van a interactuar con sus compañeros. Esto sobre todo para varios estudiantes que han empezado sus clases virtuales recién después de pandemia. Choque académico. Tal vez porque hay estudios que dicen que los estudiantes no han aprendido bien durante las clases virtuales, además de haber obstáculos recurrentes para los estudiantes. Uno de ellos son los tiempos, las fallas técnicas en las aplicaciones, los horarios, tenemos los trabajos acumulados de todas las materias, tiempo limitado, revisar las notificaciones y estar pendiente de las 24 horas del día de las actualizaciones. Hemos llegado a las conclusiones. Sabemos que como estudiantes universitarios estamos constantemente adaptándonos al cambio y siempre tomando nuevos retos. Entonces, ¿qué sugiere una posible situación de regreso a clases presenciales? Hemos considerado 3 retos en 3 factores que consideramos importantes.
Uno de los factores es el factor salud, ya que el hecho de una situación posiblemente a clases presenciales sugiere que se tomen las debidas medidas de bioseguridad para no correr riesgo al contagio. Y si no es así, entonces incrementa el riesgo a contagiarse. Por otro lado, hemos considerado también el factor académico, ya que son casi 2 años que nos hemos venido adaptando a un modelo de enseñanza-aprendizaje desde una forma totalmente diferente a la presencial. Y finalmente, en el factor económico. Sabemos también que las clases virtuales han sugerido cierto ahorro con respecto a pasajes de ida y vuelta a la universidad. Pero finalmente sabemos que los retos son, y nosotros estamos ahí siempre para cumplirlos. ¿Por qué? Porque los retos nos ayudan. Por todo lo mencionado anteriormente, se recomienda que el regreso a clases presenciales sea un proceso progresivo y se tome en cuenta la salud mental de los estudiantes, ya que, como se ha visto, generaría en ellos un gran impacto negativo. Sabemos que la pandemia ha traído muchos cambios en nuestros hábitos diarios y ha afectado a distintos sectores. Para el ámbito educativo no ha sido la excepción, pues las distintas etapas de educación han sido alteradas de diferentes maneras y una de las dificultades persistentes fue la conectividad y el exceso de tareas. Por ello, para los estudiantes, el volver a integrarse significa también el readaptarse a cambios que antes tuvieron. Sin embargo, no será fácil por el temor continuo a contagiarse.